Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentar acá. Mi nombre es Pablo Agustín Boeri, uso Agustín como mi nombre, y soy ingeniero agrónomo y doctor especialista en césped. Mi posición actual es profesor asistente de la Universidad de Texas AM, como Ale mencionó. Y hoy les voy a presentar acerca de los servicios ecológicos y la percepción pública de céspedes y coberturas alternativas. Básicamente va a ser una publicación de mi tesis de doctorado. Está acá por si la quieren leer. Si necesitan que les comparta el PDF, se los puedo mandar. Acá abajo está mi mail y lo voy a compartir al final de la presentación. Un poquito de mi background. Yo soy de Pilar, Buenos Aires. Me crié ahí, estudié ahí para ingeniero agrónomo en la Universidad de El Salvador. Acá pueden ver al fondo a la derecha una foto cuando hice una de mis pasantías en el INTA de San Antonio de Areco. Estoy manejando acá una cosechadora de trigo para mi trabajo de tesis. Cuando me gradué, empecé a trabajar en una agropecuaria en Pilar que se llama El Trébol, puede ser que alguno lo conozca. Y ahí es donde me empecé a meter en césped. Trabajé más o menos 3 años como vendedor en la agropecuaria y también haciendo asesoramientos. Y después de esos 3 años, busqué la oportunidad de hacer un máster en Estados Unidos, y así es como terminé en la Universidad de Florida. Similar a Texas, la Universidad de Florida, las universidades en Estados Unidos tienen varios campus en los estados, y yo estaba localizado en un campo que está en el noroeste de Florida. Es esa patita que tiene Florida ahí, que sería el sur de Alabama, Mississippi y Luisiana. Ahí hice mi máster en fisiología vegetal, en césped también, y después continué, hice mi doctorado más en ecología del césped, y me gradué alrededor de 2 años, y ahí empecé a trabajar en la Universidad de Texas AM como profesor. La universidad, el sistema de la Universidad de Texas AM tiene varias ramas. Tiene la universidad y tiene AgriLife, que se llama. Acá en AgriLife es donde está la investigación y la extensión. Yo ocupo esas 2 ramas. Y similar a la Universidad de Florida, Texas AM tiene varias sedes. Yo estoy localizado en la sede que está en Dallas, que acá pueden ver una foto de arriba a la izquierda del centro de investigación. Mi trabajo acá combina extensión. Acá pueden poner una foto en el fondo, dando charlas, organizando eventos, ese tipo de cosas, publicaciones para ayudar a los usuarios de césped, y también investigación. Y con esa introducción voy a arrancar con este slide. Me gusta presentar este slide en la mayor cantidad de veces que puedo cuando presento acerca de césped, porque muchas veces, especialmente mucho más en Europa y un poco en Estados Unidos, dependiendo del estado, en lugares como California, Florida, el césped se ve como algo que daña el medio ambiente. Y la verdad que no es tan así. El césped promueve varios servicios ecosistémicos. Esos son servicios ecológicos, ambientales, sociales y también económicos. El primero es los servicios de recreación. Eso es para qué usamos el césped: para jugar al fútbol, como parques en las plazas, para jugar al golf, y todos estos servicios que promueve. También provee un valor estético, que acá en el segundo bullet point tengo que aumenta el valor de las propiedades. Esto es un factor que se usa más en Estados Unidos, porque se usa el césped como algo estético en el frente de las casas, y el césped está bien mantenido, sin malezas, así perfecto, es un símbolo de estatus y también de valor
Pero también eso se ve cuando hay un club de golf, por ejemplo, en un barrio. Entonces está atado a un valor económico. El césped, como toda planta, las plantas transpiran y eso ayuda a reducir las temperaturas. Y esto es muy importante, especialmente en ciudades donde hay mucho concreto, edificios y falta vegetación. El césped tiene un sistema radicular fibroso como toda gramínea y son ideales para controlar la erosión. El mismo sistema radicular es ideal para filtrar el agua y recargar las napas. Las gramíneas son muy eficientes en secuestrar nutrientes y contaminantes también, o sea que son muy buenas para esto. Y el último, que no es el único, pero esos son los más importantes, es el secuestro de carbono. Diferente a un sistema forestal o árboles donde el carbono se secuestra en la madera, en el césped el carbono se secuestra en el suelo, y realmente el césped tiene una de las tasas de absorción de carbono más altas por la intensidad de manejo que tiene. Y esta publicación que tengo acá a la derecha es un resumen de 30 años de investigación. La dejo acá por si la quieren leer y tiene más valores acá y más cosas que promueve el césped. Con eso, el césped también está relacionado con problemas ambientales. Y por eso desarrollé este proyecto de doctorado. Uno es relacionado, por ejemplo, al uso de maquinarias que usan combustible. Maquinarias que usan combustible como cortadores de césped producen dióxido de carbono, o sea, emisiones. Y también está relacionado con el uso excesivo y inadecuado, o sea, estas dos cosas van de la mano, de fertilizantes, riego y pesticidas. Y durante las últimas 3 décadas, de eso habla la publicación que mostré anteriormente, la industria del césped, esto quiere decir privada y también las universidades, se han focalizado más en abordar estos problemas relacionados con el medio ambiente. Y hay 2 factores que son más importantes. Uno es relacionado a la escasez de agua y el otro es a la contaminación de agua, o sea, la calidad de agua. Y acá a la derecha pueden ver varios de los proyectos que yo trabajé. Arriba, a la izquierda, es un proyecto que trabajé con fertilizantes de liberación lenta. A la derecha, el aparato este que tengo acá es una máquina para medir fotosíntesis, que usé para medir, este fue un trabajo de máster, para medir fotosíntesis y tolerancia a estrés de sequía en plantas. En césped, en este caso, usé una gramínea que se llama Paspalum notatum, que es nativa del norte de Argentina, del sur de Brasil, que la voy a mencionar otra vez. Y abajo, similar al estudio, pero mirando las raíces. Estos tubos de acrílico ahí que estoy sosteniendo se usan para observar las raíces a medida que van creciendo. Y después se cosechan y se escanean y se analizan con este escáner que tengo acá, en el fondo a la izquierda. Pero como les mencionaba, el césped sigue identificado como un problema, especialmente en el uso de agua y en la cantidad de agua. Entonces, en Europa y en varias áreas de Estados Unidos, por ejemplo, mayormente California y Florida, están estos programas que se llaman rebate programs, donde las ciudades le pagan a la gente para remover el césped y plantar una planta nativa o césped sintético o un ground cover que no use riego. Entonces, el objetivo de este proyecto fue cuantificar la lixiviación de nitrógeno y las dinámicas de agua cuando removemos el césped y lo convertimos a estos paisajes alternativos. Acá en la derecha pueden ver una foto de un ejemplo de qué pasa cuando se remueve el césped. Esto era un bulevar con uno de estos pastos. Se removió y se pusieron plantas ornamentales. Lo que pueden ver acá abajo en la imagen es la erosión
y la pérdida de sedimentos. Todos estos sedimentos están cargados de nutrientes y pueden estar cargados de contaminantes también. Entonces lo que intentamos hacer es cuantificar estas pérdidas de nitrógeno y las dinámicas de agua. El estudio se hizo en la Universidad de Florida. Como les mencioné, esto está localizado en el noroeste de Florida. Es un clima subtropical totalmente diferente al centro de Florida, que sería Orlando, y al sur de Florida, que sería Miami. Esto es más subtropical y allá abajo es más tropical. El estudio se desarrolló desde el 2021 al 2023. El tipo de suelo que hay ahí es un suelo areno-arcilloso con un pH ligeramente ácido, alrededor de 6 en estas parcelas, pero puede llegar a 5 también, y una concentración de materia orgánica de 1.4%. Las parcelas de césped y de estos paisajes alternativos eran de 3 metros por 6 metros, y lo que hicimos fue cosechar el césped. En la foto acá arriba a la derecha pueden ver que usamos estas sacapanes para remover los panes de pasto, y ven cómo quedó la parcela ahí. Y después removimos todo lo que quedaba de césped y plantamos estas plantas ornamentales que ven acá abajo. Cada una de estas parcelas tenía uno de estos tanques que ven en la foto arriba a la derecha, un tanque que, si mal no recuerdo, eran 15 litros que podía capturar para cuantificar toda el agua que pasaba por las parcelas e infiltraba en el suelo. Usamos 3 tipos de paisajes alternativos, y pueden ver las fotos acá. El primero fue un paisaje diseñado para atraer polinizadores. Este tenía 3 plantas nativas. Acá pueden ver mimosa, es una planta que es nativa de Estados Unidos y también de Argentina. Coreopsis es una margarita, esta margarita amarilla que pueden ver acá. No estoy seguro si es nativa de Argentina también, pero puede ser que haya especies parecidas. Y Fila es una euforbiácea rastrera, también esta es nativa de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, y hay especies nativas en Argentina también. Y la manera que esto se ve, si pueden ver en la foto, es más como una mezcla de hierbas o flores silvestres. Y también incluimos césped ahí, pero terminó desapareciendo y solo quedaron las plantas herbáceas. El segundo paisaje fue una mezcla de una leguminosa y césped. Llamamos a esto un césped deficiente en nitrógeno, porque las leguminosas pueden fijar nitrógeno, y la teoría es que pueden proveer algo de ese nitrógeno al césped y reducir así la necesidad o reducir, aunque sea la cantidad de fertilizante a base de nitrógeno. Y para esta mezcla usamos un maní forrajero, que es nativo también del norte de Argentina, al sur de Brasil, Paraguay, toda esa zona, que se llama Arachis glabrata. Es un maní forrajero, si alguna vez vieron la planta, se parece a un trébol, pero este tiene rizomas y es bastante resistente a sequía, y anda muy bien en suelos arenosos y climas subtropicales. Y Paspalum nutatum es el pasto bahía, también nativo de una zona parecida. Este es un pasto bastante resistente a sequías, o sea que se usaron los dos tratando de reducir insumos también. Y después usamos un paisaje que se llamaba bajos insumos, o sea, de bajo mantenimiento. Y este es un mantillo de astillas de madera, que vamos a llamar mulch. Y después dejamos parcelas de césped sin perturbar, como un control. Las mediciones que hicimos, antes de eso, el estudio fue diseñado como bloques completos al azar, con 4 repeticiones. Y lo que medimos fueron los cambios temporales en la composición de especies, básicamente para ver cuán estables eran y si una especie dominaba a la otra. Medimos la lixiviación de nitrógeno y la lixiviación también de agua. Entonces lo que medimos fue el volumen de agua, y de la manera que colectábamos estos datos es con la bomba que pueden ver, una bomba de vacío,
pueden ver a la derecha. De la manera que funcionaba esto, como un resumen rápido, es que la bomba de vacío producía vacío en estas columnas que pueden ver, y después teníamos abajo otras columnas que colectaban el agua. Entonces usábamos eso una vez por semana para extraer toda el agua de las parcelas. Calculamos también la recarga de las napas. Lo que hicimos es dividir el volumen de agua, esto es el acronismo acá, es water volume. Lo dividimos por la precipitación y el riego que se aplicó, y esto nos da el porcentaje que fue devuelto a las napas. Medimos la concentración de nitrógeno en forma de nitrato y amonio. Voy a presentar los datos de nitrato esta vez porque son claramente los valores más elevados. Y multiplicamos las concentraciones por el volumen de agua para cuantificar las cargas de nutrientes, que en realidad es el valor más importante. También cuantificamos la evapotranspiración de estos cultivos. Esto lo hicimos en un estudio aparte en invernadero. Y otros valores que también voy a presentar de temperatura y percepción del público, que no era parte de este proyecto, pero sí era no era parte de esta publicación, pero sí parte del proyecto, y también le voy a mostrar esos datos al final. Para que tengan referencia de un poco de los valores ambientales o cómo funciona el sistema de las temperaturas y el riego y las precipitaciones en Florida, generalmente las precipitaciones pasan en verano, eso es lo que conocen como la temporada de huracanes. Ahí es donde está la mayor cantidad de precipitaciones. Las precipitaciones están representadas en este gráfico con las barras de colores que ven acá. La primera es los valores en el estudio y la otra son los valores históricos. Lo pueden ver representado en el eje Y. En el eje X pueden ver las fechas donde se colectaron estos datos, y después a la derecha pueden ver con las líneas las temperaturas. Como pueden ver, la mayoría de las precipitaciones pasan en verano, y después hay un periodo más seco, y se producen periodos de sequía al final del año. Esto sería más en otoño e invierno en Estados Unidos, que es la temporada opuesta. Después otra vez lluvias en verano y un periodo más seco en otoño. Y muestro esto porque los datos de lixiviación y volúmenes de agua están totalmente correlacionados a esto. Las precipitaciones son las que hacen pasar el agua por las parcelas y mueven los nutrientes a las napas. Entonces los valores que van a ver en el gráfico que tengo más adelante de lixiviación van a seguir estos trends. Antes de ir a eso, les muestro un poco cómo cambiaron estos tipos de landscapes a lo largo del tiempo. Hay un montón de datos en estos gráficos de acá, pero para darles un poquito un resumen, si vamos por el más sencillo, que sería arriba a la izquierda, el que dice mulch, acá ven el porcentaje de cada uno de los tipos de cobertura. Entonces lo que ven acá es brown cover y weeds. Entonces brown cover sería los chips o estas astillas de madera y malezas. Y como pueden ver, estos son los únicos dos tipos de cobertura que hay acá. Ven que hay malezas y en el verano se producen más malezas. Y bueno, se fueron removiendo a lo largo del estudio. Esto lo hicimos más para ver la proporción de especies en la mezcla de leguminosa y césped y las herbáceas. Entonces, un resumen de lo que pasó en las especies, en la leguminosa y el césped, fue una mezcla bastante estable. Arrancamos con un 20% de leguminosa y mayormente casi 80% césped. Había un poco de malezas y un poco de suelo, como decimos los pozos para plantar las leguminosas. Y después al final incrementó un poco el porcentaje de leguminosas, que llegó a un 30%, y se redujo un poco el de césped, pero en general fue una mezcla bastante estable. La que cambió muchísimo, este pollinator landscape que tenemos
abajo a la izquierda. Este cambió mucho la composición. Arrancamos en el primer mes. Lo que pasó fue que el césped desapareció y pasamos de una mezcla de 4 especies a una mezcla de 3 especies. Y esta margarita, que se llama Coreopsis, dominó la mezcla, más de casi un 50% de cobertura. Pero como esta es una planta anual, en el siguiente año desapareció y después volvió a aparecer para el final del estudio. Y la leguminosa mimosa dominó básicamente la cobertura en un 50% o más en el medio del verano. Y esto tuvo una repercusión en la lixiviación de nitrógeno porque esto es una leguminosa que puede fijar nitrógeno de la atmósfera. Esto es un poquito, para que tenga una imagen visual, lo que pasó. Cuando plantamos, pusimos una mezcla homogénea. Pueden ver acá las diferentes especies. Después, en julio del 2021, que fue el primer mes, ven que en un mes se llenó esto completamente de plantas. Esta margarita dominó la mezcla. Pueden ver que mayormente es eso. Pero después, al siguiente año, desapareció porque es una planta anual y la planta esta, la leguminosa mimosa, dominó la mezcla y no dejó que la margarita germinara. Y para el final del estudio, en junio del 2023, tuvimos un montón de problemas de malezas y esto afectó la percepción del público. Voy a mostrar estos datos de percepción del público al final. Un poquito de los datos de lixiviación de nitrógeno. Los datos que ven acá son ahí ven loads de nitrate, esos son las cargas de nitratos en kilogramos por hectárea. Y lo que ven acá es los diferentes landscapes con diferentes líneas punteadas y también diferentes marcas. Acá, por ejemplo, tenemos un triángulo para el mulch. Y lo que pueden ver acá mayormente es que el mulch, este tipo de cobertura que no tenía ninguna planta, perdió muchísimo nitrógeno. Y les voy a mostrar los valores totales después de 2 años. Pero podemos ver acá alrededor de septiembre que se perdieron 10 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Acá alrededor de abril también alrededor de 12. Esto lo que pueden ver acá son las barras, el error y la variabilidad que hubo entre diferentes parcelas, pero básicamente se perdió un montón de nitrógeno cuando no tuvimos una planta para absorber todo este nitrógeno que estaba libre en el suelo. En el otro tipo de coberturas, en la mezcla de leguminosas y césped, vimos un poquito de lixiviación de nitrógeno al principio, cuando hicimos estas conversiones, pero después básicamente desapareció y no fue diferente al césped. Y para el paisaje de polinizadores, vimos lixiviación de nitrógeno, si recuerdan acá, alrededor de julio, es cuando la leguminosa dominó la cobertura, había más de 50% de leguminosa. Entonces, en ese momento vimos pérdida de nitrógeno y después, cuando esa leguminosa entró en dormición en invierno, también vimos pérdida de nitrógeno. Pero si prestan atención a esto, que serían básicamente el resumen, estas son las cargas acumuladas de nitratos en kilogramos por hectárea después de 2 años. Y pueden ver los tratamientos, tenemos el paisaje de polinizadores, el mulch, el césped con la leguminosa, que es el césped eficiente en nitrógeno, y el césped. Y si ven estos valores en kilogramos por hectárea, el mulch perdió 90 kilogramos por hectárea en 2 años. Esto es muchísimo nitrógeno. Y las letras que ven acá es el análisis estadístico, que hicimos una ANOVA y después un TOKIS test. Y básicamente lo que las letras significan es, si los tratamientos comparten una letra, no hay una diferencia significativa. Y si no comparten una letra, hay una diferencia significativa. Entonces, ven que el mulch tuvo el valor más elevado y fue diferente y mayor a todos los otros tratamientos, mayor al césped como control. Y después el césped
como control no fue diferente a la leguminosa con nitrógeno y no fue tampoco diferente al paisaje de polinizadores. Ve que el césped tiene dos letras, B y C. C para el paisaje de leguminosas y para el paisaje de polinizadores B. Esto lo que quiere decir es que las pérdidas de nitrógeno no fueron diferentes al césped y podemos concluir que convertir el césped a estos dos tipos de landscapes no produciría pérdidas de nitrógeno. Los otros valores que cuantificamos fue el uso de agua, el volumen de agua que obviamente bajó a las napas y después la recarga de agua, el porcentaje. En la primera columna también pueden ver los tratamientos, perdón, acá no me olvidé de traducirlo. Tenemos los polinizadores, el mulch, el césped eficiente en nitrógeno y el césped. Y pueden ver que el paisaje de polinizadores usó la mayor cantidad de agua. El mulch no usó agua porque no teníamos una planta. Estos valores que tenemos en evapotranspiración en milímetros por día es básicamente por evaporación. Y en el caso del paisaje de polinizadores sería mayormente transpiración, lo mismo en el césped. Y después vemos que en el caso del césped y el césped y la leguminosa fue básicamente lo mismo, no fueron diferentes. En lo que sí vimos una diferencia fue en la recarga de agua. Si vamos a la última columna, el mulch es muy eficiente. En realidad esto se usa en ciudades, por ejemplo, si queremos incrementar o mejorar la infiltración de suelo, se pueden usar este tipo de coberturas. Y lo que vemos acá es que el mulch devolvió 50% del agua que se aplicó en forma de riego o irrigación. Y comparado a, por ejemplo, este paisaje de polinizadores, que solo devolvió un 25%, porque como les mostré en la primera columna, usó más agua que los otros tipos de landscape. Y después el césped y la leguminosa fueron parecidos. Agregar la leguminosa no cambió mucho el uso de agua. El uso de agua y la transpiración, la evapotranspiración de estos cultivos estuvo correlacionada a la temperatura de estos paisajes. Como les comenté anterior, uno de los servicios del césped o beneficios del césped es que puede ayudar a reducir las temperaturas, especialmente en ciudades. Y lo que podemos ver acá es cuál es el valor. Si vamos a la tabla acá, tenemos los tratamientos en el mismo orden y la temperatura en la superficie. Estos datos los colecté en Florida, hace mucho calor, alrededor de 30, 35 grados, llega a haber días de 40 grados. En esta época hizo alrededor de 35 grados. Lo que pueden ver acá es que el paisaje de polinizadores, porque teníamos básicamente más área foliar, esto era un montón de plantas creciendo alrededor de 10, 15 centímetros, depende del tipo de especie. Podemos ver que la temperatura se redujo a 30 grados. Comparado con el mulch, que no tenía ningún tipo de vegetación, llegó a 40 grados. Y el césped y la leguminosa estuvieron alrededor de 35 grados. O sea que básicamente todos los paisajes que tienen una planta que transpira va a reducir las temperaturas ambientales. Y a medida que incrementamos la altura de corte o la altura de las plantas, incrementamos el área foliar, se mejora este servicio. En resumen, pongo acá al principio en general porque hay muchos factores que pueden afectar estos resultados. Este estudio fue en Florida con un clima subtropical, un suelo arcillo arenoso. Entonces, si desarrollamos el estudio y en realidad hubo estudios en otros lugares, suelos áridos o suelos arcillosos, estos resultados pueden cambiar. Pero lo que vimos fue que la conversión del monocultivo de césped a el césped con la leguminosa y el paisaje de polinizadores
que en realidad se establecieron muy rápido. En un mes ya teníamos 100% de cobertura. No produjo pérdida de nitrógeno por lixiviación. Sí observamos la lixiviación en el mulch, porque no teníamos una planta para absorber el agua y esos nutrientes. El paisaje de polinizadores, porque teníamos mayor área foliar, y en realidad no evaluamos el uso individual de agua por especie, pero muchas de estas especies tienen raíces pivotantes que van en mayor profundidad al césped, y puede ser que hayan tenido individualmente también mayor uso de agua. Y eso es lo que observamos en el estudio de invernáculo. Y después la conclusión es que la mezcla esta de leguminosa y césped fue algo intermedio entre el césped y este paisaje de flores nativas. Y sería más fácil de implementar, y voy a mostrar los datos del por qué. Estos son unos desafíos de implementación, especialmente dirigidos al uso esto de las plantas nativas o estas flores silvestres o herbáceas. El primer desafío es la estética. En invierno muchas de estas especies desaparecen, y eso fueron una de las pérdidas de nitrógeno que vimos al final, cuando la mayor especie era una leguminosa. La otra en estéticas es malezas. Es muy difícil controlar las malezas cuando tenemos varias especies mezcladas. La producción y disponibilidad es otro desafío. Para algunas de las plantas es muy fácil producir semillas, para otras no tanto. Solo se producen en plantines, y los plantines generalmente son caros. Entonces es muy difícil cubrir un área muy grande con plantines. Las especies que no son gramíneas no tienen una buena tolerancia al tráfico, y no hay mucho que hacer como esto. Entonces esta es una limitante donde las podemos poner. Disponibilidad de plaguicidas es relacionado a herbicidas, por ejemplo. Al mezclar plantas de diferentes familias, básicamente no podemos usar herbicidas, y eso también hace más complejo el manejo de malezas. Y pongo también manejo de insecticidas. Generalmente, si estamos en realidad usando una mezcla de plantas nativas para atraer polinizadores, no tendríamos que usar insecticidas. Pero por ejemplo, en la mezcla de leguminosa y césped, si tenemos una plaga en césped, se podría usar un insecticida, pero tenemos que ser más conscientes, si tenemos una planta que tiene flores y atrae polinizadores, cuándo usar ese insecticida para no, digamos, afectar los polinizadores. Y después, uno de los beneficios, que en realidad es un trade-off, tiene ventajas y desventajas de estas plantas nativas, es que promueven la vida silvestre, lo que es bueno, y los polinizadores. Por ejemplo, si pensamos en abejas y mariposas, eso es lo primero que se le viene a la gente a la cabeza. Pero también atraen vida silvestre no deseada. Unas son las avispas, roedores, serpientes, vida silvestre no deseada que no queríamos cerca de una casa, por ejemplo. Entonces, básicamente esto limita las áreas donde lo podemos usar, en áreas que no tengan por ahí, no estén tan cerca de las casas, y por ahí no tengan tanto contacto con el público. Y con esto voy a concluir. Estos son los datos que colectamos, una encuesta durante los eventos de extensión que teníamos en la universidad. En estos eventos invitábamos gente a ver todos los experimentos que teníamos, y les preguntamos al público. Los primeros datos que ven en la parte de arriba es cuáles eran estos servicios de ecosistemas que eran más importantes para ellos. Y esto va a cambiar muchísimo, depende en el área que están. Acá en Florida, la reducción de fertilizantes está relacionada a la calidad de agua. Los fertilizantes están asociados con contaminación de agua, que produce estas proliferaciones de algas. Puede ser que hayan visto todos los problemas que hay, por ejemplo, en México, en Florida también. La contaminación de nutrientes o la carga de nutrientes en el agua produce la proliferación de algas,
que pues en exceso es dañina para el medio ambiente, y por eso este es el primer valor en Florida. Después tenemos control de erosión y conservación de agua más a lo último. Si hubiéramos una zona más árida, por ejemplo, conservación de agua sería lo primero. Si vamos, por ejemplo, al oeste de Estados Unidos, donde es una zona más árida, conservación de agua sería el primer factor acá. Pero lo que les iba a mostrar relacionado a la diapositiva anterior es la aceptación de los consumidores. Evaluamos esto como probabilidad de uso. Lo que le preguntamos a la gente es si reemplazarían su césped por uno de estos paisajes. Y tenemos el paisaje de polinizadores y la leguminosa más el césped. Y en el 2021, cuando empezamos el estudio, vieron que la mezcla esta de herbáceas se veía bastante bien. Un 20% de la gente dijo que reemplazaría su césped por este paisaje de polinizadores, comparado a un 30% de la leguminosa del césped. Realmente la leguminosa del césped es algo más aceptado porque se usa la mezcla, por ejemplo, de ryegrass y trébol blanco, es algo que se usa en el norte de Estados Unidos, en Europa, un montón, entonces la gente lo conoce. La mezcla que usamos del maní y paspalum es una mezcla también de forrajes que mucha gente en la zona la conoce, y el maní también se usa como cubresuelo, entonces la gente aceptó un poquito más esto. Pero después, cuando nos movimos al final del estudio, que el paisaje de polinizadores se cubrió básicamente de malezas, ven cómo cayó el porcentaje de adopción de un 20 a un 5%, y la mezcla de leguminosas y césped, que fue muy estable, y la verdad que el valor estético era muy lindo, ver las flores de la leguminosa entre medio del césped, incrementó de un 30 a un 40%. Esto indica que tenemos que seguir trabajando en estos paisajes de polinizadores, en la parte de manejo, cómo manejar estas malezas, cómo seleccionar plantas para que una no domine a la otra y determinar los grados de agresividad que cada una tiene. Entonces, manejar básicamente muchas especies es mucho más complejo que manejar una como el césped o una mezcla de dos especies como la leguminosa y el césped. Y con eso, creo que este es mi último slide. Quiero agradecer, esto es el estudio que hice cuando estaba en Florida. Estas son todas las asociaciones que digamos, proveyeron fondos para esta investigación. La Universidad de Florida, esta es la Asociación de Productores de Ornamentales de Florida, es el Centro de Landscape Use Efficiency, y también los superintendentes de golf y los productores de maní forrajero, todos ellos proveyeron fondos para este estudio. Acá abajo tienen la información mía de contacto, pero si contactan a alguno de los chicos se lo pueden compartir, por si tienen algunas preguntas. Excelente la presentación, Agustín, muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar nuestra próxima charla, que la va a dictar la ingeniera agrónoma Gladys Zablatka. Es especializada en procesos sustentables en campos deportivos, y entre sus trabajos más destacados es asesora del estadio del Club Atlético Independiente y del predio de entrenamiento del mismo club. Y ella nos va a hablar de lo que es la gestión ambiental en campos de golf. Así que, Gladys, si querés empezar vos con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por convocarme nuevamente para poder hablar de estos temas que nos interesan mucho hoy día. Y el propósito de esta presentación de hoy es mostrarles algunas herramientas de cómo gestionar un campo de golf para generar un impacto climático positivo. Y bueno, acá rápidamente quiero presentarme. Soy ingeniera agrónoma, primero estudié paisajismo, a continuación de ser ingeniera agrónoma, y luego, interesada por el césped deportivo, hice un posgrado en Argentina, interesada por el medio ambiente, me contacté con la fundación GEO, como normalmente le decimos acá en la Argentina, GEO Foundation o la fundación GEO, que tiene sede en Escocia,
y que desde hace 20 años se dedica a promover las acciones sustentables en campos de golf. Luego les comento un poquito más de esto, pero bueno, yo soy asesora y verificadora de estos procesos sustentables en los campos de golf que quieran adherirse. Y bueno, desde hace muchos años comparto como integrante la Comisión de Campos Deportivos con algunos de los de acá presentes, y también me sumé al comité organizador del evento del International Turf Research Congress para el 2033. ¿Y cómo nos preparamos frente al cambio climático? ¿Nos afecta en los campos de golf? ¿Cómo hacer frente a la Agenda 2030? ¿Cómo nos manejamos frente a las restricciones de productos fitosanitarios? Son algunas preguntas que a veces me hacen, y la realidad es que si tuviera que responder con una sola palabra, diría sustentabilidad. Y bueno, para eso tenemos un gran soporte que es de la Fundación GEO, que les mencioné recién, y de la R&A, que es la institución que rige el golf en todo el mundo, con excepción de Estados Unidos y México, que lo maneja la USGA, pero obviamente entre ambas están conectadas con un fin común. Y ambas están trabajando muchísimo para la Agenda 2030 y para brindar más herramientas para que los campos de golf puedan manejarse de la manera más sustentable posible. Y básicamente, si tenemos que decir o mencionar algunos lineamientos generales, se refiere al manejo del agua, los materiales, los desechos y la energía, entre otros. Si bien vamos a hablar de una forma muy genérica, cada campo de golf es un caso absolutamente diferente. Así que vamos a tratar, voy a tratar de darles algunos lineamientos generales, pero la realidad es que las particularidades de cada uno hacen que cada campo de golf sea un mundo. Recientemente se hizo un simposio en la península escandinava sobre justamente el mantenimiento sustentable en campos de golf, y surgieron estas inquietudes que figuran a la izquierda, referentes a cómo se van a construir los nuevos campos de golf, con qué materiales, cómo van a manejarse con menos pesticidas, cómo van a hacer para el control de enfermedades, cómo manejar los suelos y la biodiversidad, y cómo hacer con el tema de reducción de manejo de agua potable en los mismos. Y aquí están algunos lineamientos generales que la Fundación GEO nos brinda en un programa que se llama On Course, y que justamente habla de estos 4 grandes grupos. Y se trata de preservar la naturaleza, conservación de recursos, interacción con la comunidad y acción climática. Y vamos a ver algunas de ellas. Lo más importante es tratar de maximizar la reducción de emisiones de dióxido de carbono y aumentar el secuestro de carbono. Entonces vemos como en esta primera foto, por ejemplo, para mitigar las emisiones producidas por el uso de combustibles, ya la industria del golf hace muchos años que está colaborando justamente como para evitar este tema de emisiones, y hay gran cantidad de maquinaria eléctrica o híbrida para cortar el césped. Entonces, bueno, lo que se trata es no que un campo de golf haga un gasto y de un día para el otro cambie toda su maquinaria, pero sí, en la medida que tenga que renovar, tratar de renovar por este tipo de maquinaria, que automáticamente van a hacer que se produzcan menos emisiones. El uso de paneles solares también es importante cuando hablamos en un campo de golf, de hablar de las instalaciones, llámese clubhouse, y salones de encuentros que también traten de manejarse con ahorros energéticos y materiales orgánicos y reciclados.
Y bueno, ante todo, el tema de arbolado, es importante la conservación de los árboles del lugar y en la medida de lo posible, si hay lugar donde plantar y que no afecte a la jugabilidad, también hacerlo. Conservación de energía, agua, materiales, lo que hablábamos recién. Y la interacción con la comunidad, yo siempre hago un alto en este punto porque es muy importante, en la medida de lo posible, que los campos de golf, a los campos de golf tenga acceso más cantidad de gente y no solamente socios golfistas. La realidad es un espacio sumamente grande donde no solo se puede jugar al golf, sino también destinar algún espacio como para hacer otras actividades deportivas, porque como bien dijo Agustín, el césped es para poder practicar deportes, para llevar una vida más saludable, para salir a caminar, y por qué no en aquellas canchas que tienen carritos de golf para desplazamiento en horarios donde no se juega, poder usarlos para andar en bicicleta y aprovechar el aire libre. ¿Y cómo hacer para promover la salud? Bueno, hoy día el marketing ayuda como para decir, bueno, cuáles son las ventajas de usar estos espacios para la salud. Ya tenemos todas las ventajas de caminar. ¿Cómo hacer para que un campo de golf realmente sea fácil de mantener y que genere un impacto climático positivo, que fue lo que mencioné al comienzo? Bueno, elegir el césped que mejor se adapte al lugar. Nosotros tenemos el césped correcto en el lugar específico. Se van a necesitar menos insumos, va a ser más fácil de mantener, va a necesitar menos agua y automáticamente el costo de mantenimiento del mismo también va a ser mucho menor. Así que bueno, rápidamente acá tenemos el mapa del mundo y en los dos extremos sabemos que en climas fríos tenemos césped que se adapta a justamente césped de clima frío, zonas de transición en el norte y la nuestra particularmente en esta zona de Argentina, y la zona cálida con céspedes exclusivamente de zona cálida. ¿Qué quiere decir las zonas? Bueno, ya vamos a llegar a las de transición. Césped de estación fría, básicamente, festucas, agrostis, ryegrass, poa, son los céspedes que se adaptan en esa latitud. Césped de estación cálida, las Bermudas, Oisia, Paspalum. Y bueno, y acá en esta foto les quería mostrar una cancha que es en Termas de Río Hondo, y que es la única que tenemos en la Argentina, de pared a pared, de Paspalum. Y es un césped que justamente estuvo muy bien elegido en ese lugar porque se adapta a ser regado con agua salina. Y como el agua de allá tiene baja calidad para otros céspedes y este lo tolera, fue justamente la elección correcta. Se puede regar con ese agua y crece y se mantiene sin grandes dificultades. Si hubiesen elegido otro césped, no hubiese sobrevivido. Y en las zonas de transición, son las zonas más difíciles y donde más productos fitosanitarios se utilizan, porque tenemos los problemas de los céspedes de invierno y los problemas de los céspedes de verano, porque tenemos en partes de las canchas de golf unos y otros. Por ejemplo, acá cito en esta foto una de las canchas, de mis canchas favoritas, Estancia La Paz, en Córdoba, donde los greens son de agrostis, que es un césped de estación fría, y los fairways son de césped de estación cálida, son de Bermuda. Y hay muchas zonas de RAF, de vegetación espontánea del lugar, y por eso no es casual que puse esta foto donde se ve toda esta vegetación que crece muy bien con prácticamente cero mantenimiento. Con lo cual, haciendo un resumen, ¿cuáles son los factores claves para tomar en cuenta en la elección de especies del césped? El suelo, movimiento de aire, tolerancia a la sombra, calidad del agua, ya lo mencionamos, enfermedades, plagas, malezas. No se imaginan en la industria del golf la cantidad de investigación y variedades que van saliendo permanentemente
más resistentes a enfermedades, con menos requerimientos de agua, y eso hace que justamente pueda adaptarse a lo que se viene, a lo que hay que intentar llegar para el 2030, sobre todo en muchos países donde realmente es obligatorio, no lo es acá. Pero bueno, son elementos que justamente la industria del golf está sumando para poder cumplir con estos objetivos. Y una de las cosas muy importantes es saber en qué época es que más rondas de golf va a haber en la cancha. Si nosotros sabemos que en un determinado momento va a haber muchas rondas de golf, bueno, vamos a iguales requerimientos, vamos a elegir la especie que mejor se desarrolla en esa época del año. Fundamental, presupuesto de mantenimiento, porque de nada vale poner un césped suntuoso si después no se va a tener el dinero para mantenerlo. Y para ver un poquito, hacer una referencia para que quienes no están en el manejo cotidiano de los campos de golf, el manejo de los greens son los que en líneas generales emiten más dióxido de carbono por tema maquinaria, donde más insumos se utilizan. Luego vienen los tees de salida, desde donde se pega la pelota, los fairways, que son las calles por donde se transita para llegar al green, y los rough, que normalmente tienen una vegetación más alta, menos requerimientos, o se les dedica menos dinero al mantenimiento y menos insumos. Y por otro lado, vemos del lado derecho secuestro de carbono. Los árboles son los que más secuestran dióxido de carbono, ni hablar si tienen hojas de gran tamaño. Y luego el césped secuestra carbono en la medida que tiene más altura, se corta menos seguido. Y vamos a hablar luego un poquito más sobre esos temas específicos. La Agenda 2030, si tuviéramos que resumirla, es llegar a ser que las emisiones de dióxido de carbono sean iguales al secuestro. Y para ello es interesante, en aquellas canchas que tienen mucha superficie, intentar lograr hábitats y aumentar la biodiversidad del lugar. Por ejemplo, vemos en esta foto, que es de una publicación de la RNA, donde todo el lateral sobre el sector que se juega, acá hay un green, ¿ven? La banderita. Bueno, sobre este lado se mantiene libre de plantas, y del otro lado sí se deja crecer vegetación, que además, entre otras cosas, cumple la función, la vegetación de los bordes, que si hay alguna lixiviación, un lixiviado de algún producto que se haya echado en la cancha, puede trabajar a modo de filtro. Y por qué no también evitar la remoción de árboles muertos en la medida que no representen un peligro para el jugador. Pueden estar en pie, y nosotros diríamos naturaleza trabajando, hasta que llega un momento en lo que sí tiene que ser removido, pero tratar de mantener la naturaleza como trabaja en forma espontánea y natural. Y que les voy a comentar, porque esto me pasó a mí en una cancha hace bastantes años. A mí ya me gustaba manejar praderas y sectores en las áreas de paisajismo, dejando sectores con crecimiento más alto, para manejar alturas, para hacer más económico el mantenimiento del lugar cuando eran grandes extensiones. Y bueno, surgió la necesidad en este lugar, un campo de golf de más de 75 hectáreas, para mantener, donde los ingresos eran muy pocos y los egresos eran muchos, y se gastaba muchísimo dinero en combustible. Entonces, bueno, surgió la idea que propuse, que en todas las áreas cercanas a zonas, o sea, áreas que no fueran cercanas a caída de pelotas, por ejemplo, cerca de los tees de salida, acá hay un tee de salida, acá hay otro, que se
cortara de manera menos frecuente. Entonces, bueno, acá hay un área que no afecta al juego y tiene en ese momento un corte mensual con una máquina económica de corte circular, y otra zona donde bastante más alejada, que antes también mantenían y cortaban, y yo dije, dejen que en la primavera vegete, que florezca, que salga lo que salga, y luego en una etapa posterior lo cortamos y luego hacemos otro corte en invierno de limpieza, pero en vez de cortar una vez cada 15 días, pasar a cortar 2 veces por año. Y así eran las calles, no había ni una casa, y dije, ¿y por qué no dejan crecer este sector y vemos cómo queda? Y bueno, estamos todos sumamente contentos. Acá además había una pendiente muy incómoda que era muy difícil cortar y bueno, durante un tiempo largo se fue manejando así. Y acá tenemos otros casos, lo había mencionado Agustín, la zona de California, llueve poco y nada, y una cancha donde en el 2013 se regaba absolutamente todo, pero bueno, con las restricciones, construyeron tuberías y el Estado proveyó a la cancha de golf de agua reciclada para uso obligatorio. Y bueno, junto con eso, que es una excelente opción de riego para muchas canchas, y muchos lo han implementado. Hay países donde, bueno, las redes de tratamiento las suministra el Estado, pero otros tienen la obligación de hacerlo de manera privada, porque no pueden usar agua potable. Ustedes saben que el uso del agua apta para beber se considera hoy un recurso finito y no infinito. Así que es un recurso que utilizan las canchas y es bienvenido. Acá se ve otro ejemplo donde, por ejemplo, dejaron de regar los RAF con el sistema de riego para economizar aún el agua reciclada, que es muy cara, y entonces también que el club tenga menos gasto, y dejando zonas donde, bueno, a veces tienen la suerte en determinados climas que lo que crece en las áreas sin cortar es muy bonito. ¿Y cómo manejar específicamente el tema del césped? Porque en la medida que aparecen las restricciones, y no crean que las restricciones son solo en Europa, si bien en Europa son en muchos países verdaderamente muy severas, acá también ya tenemos restricciones y reglamentaciones municipales que restringen el uso, por ejemplo, de fertilizantes sintéticos o el uso de herbicidas. Es importante que cada uno en la zona donde maneje vea si hay alguna restricción local. Así que, ¿qué opciones tenemos? Bueno, lo que hablábamos, utilizar variedades de césped genéticamente resistentes, si es necesario cambiar los greens de césped, y bueno, es algo que se hace a menudo en las canchas, así que es cuestión de analizar cuál es la mejor versión para el lugar. Utilizar productos SAR que induzcan la resistencia sistémica adquirida, productos antiestrés como extractos de alga, pero no esperar al momento que se produce el estrés para poner el extracto de algas. Si sabemos que va a haber temperaturas, por ejemplo acá en enero, altísimas, y que es el mes de menos lluvias, comencemos a trabajar con los extractos de algas de diciembre, fortaleciendo la planta para que luego, cuando llegue el momento, lo tiene dentro del metabolismo. Como herramienta, el silicio. ¿Qué hace el silicio en la hoja? Fortalece las paredes celulares del vegetal. Entonces también lo hace más resistente al estrés, y tiene otra ventaja, que es que si hay algún
ataque de insectos masticadores, o sea, que se comen la hoja, cuando se encuentran con el silicio no les gusta tanto porque les cuesta un poquito más masticarlo. El uso de fosfitos que activan el metabolismo de la planta, algunos lo consideran sustentable y otros no. En algunos países se considera que sí, en otros no, fosfitos de potasio. Reemplazar, en la medida de lo posible, fertilizantes sintéticos por orgánicos y bioestimulantes. Productos bioestimulantes son interesantísimos. Reducir el uso de fungicidas, reemplazándolos por productos microbiológicos. Otro tema también, cuando reemplazamos por microbiológicos, se refiere también a no esperar que tengamos un ataque de una enfermedad tremenda en todo el green para decir, podríamos probar con un producto microbiológico. Es tarde. O sea, los productos microbiológicos pueden funcionar, pero de manera preventiva. Entonces no esperemos el peor momento, sino anticipemos, como el mismo caso de los extractos de algas. Bueno, y utilizar el coeficiente de impacto ambiental de los fitosanitarios, quien quiere investigar un poquito más sobre este tema, yo había hablado en otras charlas sobre esto, es súper interesante, pero bueno, por lo menos leer muy bien la etiqueta de cada producto, ¿no? Si vamos a aplicar un producto cerca de una laguna, bueno, cuidado, ver qué opciones hay, ver las dosis, ver la concentración. Muchas veces solo la gente se guía por el color de la banda del fitosanitario. Banda verde, todo bien. Pero si el banda verde necesita una dosis de 10 litros por hectárea y hay un banda azul que se usa medio litro por hectárea, ojo, que también depende mucho la dosis y la concentración. Y el manejo integrado de plagas, que pone énfasis, normalmente se dice el manejo MIP, en la reducción de pesticidas para el control de plagas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, que lo más importante es identificar la plaga, el ciclo de vida y ver cuál es el mejor momento y el más oportuno, ideal para hacer el control. Antes se utilizaban insecticidas se utilizaban insecticidas genéricos y bueno, mataba todo, mataba la biología del suelo, lo que se quería matar y todo lo demás también. Bueno, ahora la industria ha evolucionado muchísimo y cada vez los insecticidas son más selectivos y específicos para una plaga en particular. Así que identificar la especie, aquí se ve esta foto, un green bastante abandonado, ¿no? No se anticipó nada acá. Y bueno, aparentemente las larvas se comieron todas las raíces y destrozaron el césped. Bueno, en este punto, usar un producto microbiológico no va a dar resultado. Así que no va a quedar otra que aplicar un producto sintético y tal vez para una segunda generación sí poder usar un biológico. Pero lo más importante de todos es, a tiempo, identificar la especie. Por ejemplo, gusano blanco, muy frecuente. Si ustedes ya vieron esto en el césped, es tarde, porque las larvas están comiendo todas las raíces. Y cuando identifican a los adultos, ya saben que, bueno, se recontrapasó la posibilidad anterior, pero viene la nueva, porque estos adultos van a poner huevos, y ahí sí podemos empezar a trabajar, conociendo el ciclo, para trabajar anticipadamente. Así que estos insectos ponen los huevos entre diciembre y febrero, y entonces las larvas van a empezar a crecer básicamente a partir de febrero, marzo, abril. Esta es la oportunidad para hacer el control cuando las larvas son pequeñas. Y a esto me refiero, tanto químico como microbiológico. Una vez que la larva es adulta, es muy difícil matarla, ni hablar a un adulto. Así que después muchas veces dicen, pero no me dio resultado la aplicación de lo que estoy haciendo, y porque estás tarde. Lo bueno de cuando uno trabaja en el mismo lugar y va teniendo presencia o va viendo estas cosas, la primera vez puedes llegar tarde, pero la segunda sabes que ya te va a pasar nuevamente. Porque generalmente las enfermedades y las plagas se repiten año a año. Entonces ya tenés un aviso y, bueno, es importante agendar.
Actualmente, en cuanto a sintéticos, se usa para control de esta plaga imidacloprid, clorantraniliprole, que es mucho más avanzado en cuanto a que no afecta a insectos benéficos. Se puede usar solo, se puede usar con lambda-cialotrina, son dosis muy bajas las que requieren. Bueno, los productos van evolucionando y si queremos entrar en control con hongos entomopatógenos, podemos utilizar siempre en estadio larval temprano control con hongos que controlan insectos. Por ejemplo, la Beauveria baciana, Metarrhizium anisopiliae, que disminuyen la carga de insectos del suelo porque los parasitan. Por ejemplo, el género de Metarrhizium penetra en el insecto, lo paraliza y lo termina matando porque exuda metabolitos que le paralizan el sistema digestivo y actúa sobre un montón de insectos, más de 200 especies, entre ellas mosca blanca, áfidos, trips, ácaros, lepidópteros, mosquitos. Pero ojo, si estamos usando este tipo de productos, no combinar con fungicidas, porque como es un hongo, si se coloca un fungicida, va a matar a los Metarrhizium. También se pueden usar nematodos entomopatógenos como Steinernema, que se puede aplicar tanto foliar si hay un problema en las hojas. Se usa en montes frutales para control de bicho minador, quien no tiene un limonero con esta plaga, trips, ácaros, y en suelo también en época larval. No quiero ahondar demasiado en todos estos detalles, simplemente les estoy dando ejemplos de cómo se maneja este tipo de productos. Control de lombrices es muy complicado porque no se hacen productos específicos para controlar lombrices que generan bastante disturbio en los greens de golf porque hacen unas montañitas y molestan cuando se corta. Pero bueno, como son benéficas, no se hacen productos específicos para ellas. Hoy se usa un control químico, carbaryl, imidacloprid, o algunos fungicidas en dosis muy altas que tienen un efecto relativo sobre ellos. Control MIP es complicado, por ahora. Bajar un poco el pH del suelo puede sumar. Disminuir fertilización orgánica. Tanto vamos a promover la fertilización orgánica, pero para este caso en particular, en época de desarrollo y multiplicación de lombrices, traten de no usarlos porque les encanta y se multiplican más. Entonces ahí sí es importante reemplazar la fertilización orgánica del suelo por aplicaciones foliares de fertilización. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay un producto que fue creado a partir de los residuos de extractos de pellets de semillas de té. Y estos son muy ricos en saponinas y cuando se ponen en el suelo, esas saponinas, el jabón tiene saponinas, las irrita y salen a la superficie y ahí se pueden remover. Así que bueno, de a poquito van saliendo alternativas. Esto no fue diseñado específicamente para control de lombriz, pero se descubrió que podían servir. Bueno, otro ejemplo de control de insectos, Podoptera frugiperda, es una plaga muy común en Buenos Aires, en la época de febrero. Estas oruguitas se comen el césped y tenemos la misma situación. Importante ver cuando ponen los huevos, porque ya sabemos que viene la plaga. Y los huevos muchas veces los ponen en las astas de banderas de los greens o en los postes indicadores de distancia de yardas, y es fácil de advertir. Con lo cual, si lo advertimos a tiempo, tenemos la posibilidad de usar y hacer un control microbiológico, por ejemplo, con Bacillus thuringiensis variedad Kurtaki,
que es de contacto e ingestión. Ponemos el producto y en la medida que las oruguitas comen el césped, lo van ingiriendo y dentro del sistema digestivo se producen esos metabolitos y matan a la larva. Y ahora, por ejemplo, también más efectivo que el Bacillus thuringiensis, ya hay otro producto que se llaman baculovirus. En forma permanente, con esto lo que les quiero decir es que en forma permanente van saliendo productos y opciones y algunos nacionales, otros empresas que los importan, básicamente están orientados al agro, porque obviamente es mucho mejor cliente que el campo de golf, pero que nosotros los podemos adaptar. Así que bueno, bacterias, micorrizas, tricodermas, nematodes, baculovirus, es un poquito el menú que tenemos para control de plagas y para control de enfermedades. Y en cuanto a lo que es fertilizantes, bioestimulantes, enmiendas, antiestrés, pigmentos, tenemos una paleta enorme de opciones para la nutrición del césped. Y vamos a trabajar con extractos de algas, pigmentos. Está por entrar en Argentina un pigmento con filtro UV para la radiación nociva para el césped. Fíjense cuántas cosas, cuántos elementos tenemos para trabajar. Aminoácidos orgánicos, también hay inorgánicos, pero bueno, de la opción elegimos los orgánicos, fertilizantes con altas concentraciones de materia orgánica. También decimos que son estos viandas para la microbiología del suelo. Ustedes saben que la microbiología del suelo se alimenta de materia orgánica. Entonces, cuando le ponemos un suelo fértil, se multiplican, al principio consumen parte de la materia orgánica y luego se multiplican y ya no bajan, digamos, de alguna manera la fertilidad del suelo. Pero cuando estamos en un suelo modificado, como los suelos de arena, que me dicen greens de golf, o canchas de fútbol, que cada vez tenemos más canchas de arena, tenemos que suministrarle lo que le llamamos la vianda. La vianda es una concentración importante, un fertilizante con alta concentración de ácidos húmicos y de materia orgánica para que alimente esa microbiología que pusimos y se reproduzcan rápidamente. Bueno, también tenemos enmiendas orgánicas del suelo, mejoradores del suelo, ácidos polihidroxicarboxílicos, combinados con calcio, que hacen como una aireación líquida en el suelo, previenen el black layer, son desalinizantes. Hay productos con formulaciones en nanopartículas que con muy bajas dosis hacen muy buen efecto, y no me quiero extender más porque es mucho, pero bueno, cuando hablamos de manejo integrado de enfermedades, ¿por dónde empezamos? Ante todo, saber cuál es el diagnóstico, cuál es la enfermedad, y a partir de ahí, si tenemos un control cultural, es lo primero que podemos hacer, control genético, luego control biológico, y si nada nos dio resultado, vamos al control químico. Pero este es el camino. Y la idea es tener más campos como estos, donde si tenemos la posibilidad, por eso digo que todos los campos son diferentes, porque es de acuerdo al clima, de acuerdo a la vegetación. Esto que decía el tema de animales no deseados o peligrosos, nosotros tenemos el tema del dengue y los mosquitos, también, ojo, donde dejamos crecer los pastizales, y en qué época, o en qué época conviene cortar. Y acá creo que es uno de los objetivos finales posibles hoy en Argentina, donde, bueno, si entran en esta página, sustainable.golf, y dentro de ella On Course, van a poder conocer un poquito más de qué se trata este programa que cualquier cancha puede suscribirse, ingresar, y aunque no certifique, ver de qué se trata, van a inmediatamente tener una ayuda de alguien del Reino Unido como para
para acompañarlos y pueden llegar a certificar. ¿Qué requisitos para certificar? Es durante un año tomar nota y rendir de alguna manera dentro de ese programa on-course todo lo que van haciendo y todos los procesos de mejora hacia un camino sustentable. No necesita la cancha ser 100% sustentable, pero demostrar que están en ese proceso. La certificación dura 3 años, pero los 3 años para poder renovarla tienen que demostrar que hicieron mucho más. Yo soy verificadora de la Fundación GEO, que justamente intervengo en este proceso, al final del proceso, cuando hay que corroborar qué es lo que se hizo en el lugar y cuáles son las sugerencias a futuro como para poder recertificar a los 3 años. Bueno, les agradezco un montón que me hayan acompañado hasta este momento y bueno, quedo abierta a las consultas que quieran hacerme. Sí. Bueno, Gladys, muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Leí la pregunta de Nelson, perdón Nelson si te interrumpí. Hablo básicamente cuando ya tenés el césped, ¿sí? Que es algo que, bueno, claramente podemos encontrarnos en un espacio que está totalmente abandonado y quizás entiendo quizás un poco lo que él quiso plantear, hacer pasar algún mecanismo y no un agroquímico, y tratar de obtener ese pasto. Y escuchándote a vos, Pablo, con el tema de las leguminosas, me surge también el tema bueno, por supuesto, ¿no? El manejo de agua, como hablaba también Gladys. La leguminosa gana muchísimo cuando hay falta de agua sobre la gramínea, ¿no? También me gustaría saber eso, ¿no? ¿Cuál sería, no en un lugar, vamos a decir, que sea un predio deportivo, como hablaba la ingeniera, pero sí, bueno, en un espacio común. Puedo intentar contestar yo las 2 preguntas. Primera, ¿cómo manejar un área que no se cuidó y tiene muchas malezas? Esa sería la primera pregunta. La primera práctica de manejo sería empezar a cortar el pasto. El corte va a suprimir muchas cosas que no van a crecer sobre el corte. Y después, dependiendo de la gramínea, el tipo de césped que tengas, que asumo debe ser bermuda, se puede poner un programa de herbicidas. Teniendo las malezas que tenga, va a ser el programa de herbicidas. Lo más básico sería entrar en un programa de herbicidas preemergentes para bajar la cantidad de malezas anuales. Y después, si hay una maleza complicada de controlar, por ejemplo, otra gramínea en Bermuda, sería aplicar un pozo emergente, pero eso es más complicado y más no son tan fáciles de aplicar selectivamente. ¿Eso contesta la primera pregunta? Sí, perfecto. Coincido con el tema del corte. Viste que también hay, bueno, se van reproduciendo de esa manera al cortarlos, ¿no? Pero sí, coincido. Hay en general, en espacios muy abiertos, lo que hacen es el manejo mecánico, ¿no? Que hoy se ha perdido bastante y se utiliza mucho. Y esto de la sustentabilidad que hablaba Gladys, el uso de un agroquímico, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una diversidad de malezas, no puntualmente alguna de hoja ancha, o cardo, o lo que sea. Sino que bueno, sí, lo del corte coincido, pero aún así, si persiste, entiendo que la respuesta es básicamente casi agroquímico, porque cuando está en una circunstancia abandónica, y por otro lado, una cuestión también de dinero, ¿no? Porque todo lo que es, yo me dedico a patología vegetal, todo lo que es lo que hablaba Gladys, me encanta todo lo que es claramente sustentabilidad. Así que bueno, nada, sí, está respondida. Sí, o sea, se puede elaborar más de eso. Hay prácticas de manejo que se pueden usar no químicas,
pero depende mucho, son casos más puntuales. Como la remoción mecánica, hay una práctica que se llama phrase mowing, que se remueve una capa superficial del suelo, y eso remueve el banco de semillas de las malezas. Si tenés bermuda, eso es algo que se puede hacer para bajar la cantidad de malezas. Hay especies que son más resistentes a la invasión de malezas, que no se ven mucho en Argentina, zoysiagrass. No sé si se ve mucho esa especie ahí. Pues esas son especies más densas y realmente tenés un césped más denso. Eso quiere decir que va a haber menos espacio para las semillas de las malezas para germinar. Y también todo el manejo integrado del césped, la cantidad de agua adecuada, la cantidad de fertilizante adecuada, va a ayudar en eso. Yendo a la parte de cómo manejar una mezcla de leguminosa y césped, básicamente se sigue un manejo similar a forrajes, o sea, esas mezclas vienen de los forrajes. Por ejemplo, la mezcla de ryegrass y trébol blanco, que sería una mezcla de invierno, se usa en forrajeras. Y lo único que haces es empezar a cortar las dos cosas, el ryegrass. Si usas un cultivar más para césped y el trébol blanco, se van a adaptar a corte, pero necesitas mantener una frecuencia de corte continua, digamos. Una vez por semana, cortar para mantener eso así. El caso de las leguminosas de verano, el problema es que no hay muchas leguminosas de verano. Los maníes forrajeros son más para, por ahí, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Son más nativos ahí de Misiones. Y en esas zonas andan muy bien. Son más resistentes a sequía. Los que tienen rizomas son más resistentes a sequía del césped. Entonces, en un periodo de sequía, lo que va a pasar es la leguminosa va a empezar a tomar más espacio. Y después, con periodos de lluvia, el césped puede empezar a tomar más espacio. Es más complicado el manejo. Pero hay otras leguminosas, hay especies de esta Arachis, que son estoloníferas, también nativas del área de Misiones, y esas no son tan resistentes a sequías, entonces se pueden integrar con césped. Y en el caso de sequía, esas son menos resistentes a sequías que el césped. Entonces hay un balance en eso. Y en cuanto a herbicidas, para el manejo se usan lo mismo que se usan en forrajes. Ahí te empezás a restringir un poco, pero todavía hay opciones de herbicidas. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Agustín. ¿Te parece, José? Y hay dos personas con la mano levantada y después tengo acá capturada una pregunta más en el chat. Dale, si querés abrimos el micrófono para Rolly, que tiene la mano levantada. Sí. Rolly y Luis López después. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo te va? Ahí me di cuenta que eras vos. Estás muteado, Raúl. Mirá que estoy. Ahí estás, ahí estás. Con Ahí eco. está. Espera un cachito. A ver. No, es que ya evacuó todas las dudas que tenía. Pablo, la verdad que fue muy específico en lo que estaba explicando y era lo que medianamente yo tenía en mente. Era por la altura del corte de lo que estaba explicando. Perfecto. Bueno, Así bárbaro. que, bárbaro. Listo. Gracias. No sé quién más tenía la mano levantada. Había una mano más levantada, Luis López, pero se desapareció. Ya la bajó, el de arriba. Bien, yo tengo una pregunta. Sí. En el chat. Tengo una pregunta para Gladys que dice, ¿cómo sé que un determinado campo de golf tiene un impacto climático negativo o positivo? Bueno, excelente pregunta. La medición de la huella de carbono en un campo de golf es fundamental para saber dónde estamos parados, ¿no?
Pues no es lo mismo un campo de golf donde dedica y hace un manejo muy intensivo en los greens, pero que en el resto del campo no hace un trabajo tan intensivo y el resto del campo está lleno de árboles. Entonces piensa, bueno, ¿cuánto daño estoy haciendo o cuánto beneficio? Y medir la huella de carbono es una de las formas más simples, para lo cual hay que llevar todo un registro de todo lo que se usa, las cantidades, cuánto combustible, cuánta agua, cuánta electricidad, etcétera, etcétera. Y si buscamos un estudio que sea específico para golf, la Fundación Geo suministra la posibilidad, una vez que se le entregan todos los datos, de hacer ese proceso y ese valor específico para el campo de golf. Y la realidad es que a partir de ahí también sugiere qué medidas debiera tomar, porque justamente de acuerdo a los valores de cada ítem, va a salir, bueno, acá es donde tenés que trabajar como para bajar la huella, acá es donde tenés que potenciar esto, que estás bien. Así que básicamente es eso. Bárbaro. Muchas gracias, Gladys. Alejandra, vos tenías una pregunta más. Sí, acá estoy leyendo, Nicolás Mercado pregunta, ¿qué tan productivo o conveniente es desarrollar un manejo de un predio de fútbol municipal de alta intensidad de uso con extractos de algas? Me refiero a la espera de resultados y se juegan 10 partidos por semana más entrenamiento entre semana. Bueno, la realidad es que nunca Sí. un césped deportivo se maneja con un solo producto. O sea, la realidad es que siempre es una combinación de productos, porque los requerimientos del césped, independiente de qué especie sea, y ni hablar en un uso intensivo, como mencionan, nunca lo vas a poder sostener con un solo producto. Siempre es una combinación de materiales. O sea, vos podés tranquilamente mantener ese campo de fútbol con esa intensidad de uso, absolutamente con materiales, con fertilizantes orgánicos, de distintos tipos, y con ayuda del extracto de algas eventualmente en determinado momento, que son muy caros. Entonces, hay que armar una estrategia, y de acuerdo a esa estrategia es lo que el profesional agrónomo elige usar. Bien, ahí creo que también Nicolás sería agregar al manejo con otros fertilizantes. Un poco creo que va en la misma línea de lo que estás respondiendo. Seguro. Había una Sí, más. y no solamente, perdón, sumo algo, rápidamente, pero aparte con tan alta intensidad de uso en una cancha, también es difícil, ¿no? O sea, creo que es la principal, uno de los principales problemas, si tomamos como esto como un problema, un uso tan intensivo, y no solamente pensar en el uso de un fertilizante, sino también el de prácticas culturales para evitar por ahí la compactación o la calidad del agua con la cual estamos regando, para no sumar otro problema adicional al alto uso, ¿no? La realidad Perdón. es que también ahí interviene el sistema constructivo de la cancha. No es lo mismo, por ejemplo, que puede soportar una cancha. Nosotros lo tenemos en Independiente, en el predio de entrenamiento. En el predio de entrenamiento tenemos canchas que se usan 4 o 5 horas por día, de lunes a viernes, y otras un poco menos. ¿Y cuáles son las que resistan más? Las que están mejor construidas, las que tienen drenajes, tienen un suelo de arena y aporte de materia orgánica. Y por otro lado, son muy fáciles de mantener, porque tienen buen césped y resisten muy bien la cantidad de horas de entrenamiento. Ustedes piensen que es entrenamiento de profesionales, que no es lo mismo que jueguen chicos de colegio, ¿no? Pero llega un momento, y en determinadas épocas, si bien se resiembran, ¿no? Porque en este clima de transición, y me olvidé de hablar que también hay céspedes que de verano
o sea, céspedes que duran todo el año, pero que en invierno tienen que ser resembrados justamente, por ejemplo, las canchas de fútbol, también ocurre en greens de golf, que necesitan una resiembra invernal justamente para soportar este nivel de entrenamiento, pero llega un momento y en determinadas épocas del año que las áreas chicas quedan peladas, porque por más que hagas aireaciones, por más que fertilices bien, llega un momento si no paras de jugar y de pisotear, vas a terminar reemplazando los panes de césped en el arco, porque no llegás. Quien dice que llega es mentira. Ahora sí, en esta época del año, después de reponer una temporadita de descanso en el invierno, bueno, llega esta época del año y estamos bárbaros. Pero bueno, eso sucede, normal. Bien. Agrego un poquito a eso. La compactación va a ser una de las mayores limitantes y hay prácticas que se pueden hacer, no van a ser baratas, pero aerificar el área, especialmente las áreas con más tráfico, puede ayudar mucho, especialmente en suelos nativos, que no son base de arena. Eso sería más efectivo que, por ejemplo, intentar usar un producto de algas. La otra, tener un área donde se puedan sacar panes o comprar los panes, como dijo Gladys, para reemplazar esas áreas, eso también va a ayudar mucho. Y tenía otra que se me fue. Que José había mencionado, el riego. Y las aireaciones, el aporte de arena dentro de esas aireaciones. Con el riego lo que vas a notar al regar toda la cancha con los mismos aspersores, vas a tener áreas que van a estar más compactadas y van a tener una infiltración más lenta que las áreas que no están compactadas y que tienen menos fuego. Entonces tenés que ser muy cuidadoso cómo se riega y reducir los intervalos de riego para básicamente ajustarse a esa capacidad de infiltración que tienen las áreas compactadas. Si no, lo que va a pasar es, vas a regar, el agua va a escorrer de las partes compactadas y se va a ir a las áreas menos compactadas. Entonces vas a estar regando menos básicamente esas áreas afectadas. Bien, tenemos otra mano levantada. Nelson Walter Hola, Rivero. sí, mi pregunta surge de la pregunta recién, el tema de cómo cuidar el césped, pero en la cancha de golf. Cuando estaba escuchando que se le puede dar otro uso a la cancha de golf, como esparcimiento, andar en bicicleta, ¿cuál es el cuidado? ¿O qué tipo de césped sembrar? En ese caso, para ese uso, que no es pura y exclusivamente para golf, sino para esparcimiento. Normalmente, te voy a desviar un poquito la respuesta porque me parece que es importante, por ejemplo, entender cómo hacer que es muy difícil que un campo de golf privado se abra al público en general, pero sí, por ejemplo, un campo de golf público podría perfectamente decir, bueno, los domingos a partir de las 2 de la tarde, que de hecho existen opciones así, se abre al público en general. Entonces la gente se acerca, puede hacer picnic y usar las instalaciones como un parque público. Obviamente para eso hay que educar a la gente que lo va a usar, que no puede hacer el picnic arriba del green, pero sí que puede utilizar el resto de las áreas. Cuando se usa un predio donde hay un campo de golf, hay áreas comunes que no se juegan, y a ese césped es donde nos referimos que se puede utilizar para otras actividades deportivas, como la foto que me mostré, hacer gimnasia y bueno, en zonas aledañas, y para eso no necesitamos un gran césped, simplemente un césped. Te agrego algo, Gladys, a lo que vos decís. Dentro de los objetivos del desarrollo sustentable, que son, no me acuerdo si 16 o 17, uno de los objetivos es
tiene que ver con las relaciones humanas, las interacciones entre personas, las reuniones, los encuentros, facilitar espacios donde se pueda hacer, no sé, yoga, running, bueno, ejercicio. Y entonces hay clubes de golf, no solo en Argentina, en otras partes del mundo, que tienen habilitados días particulares justamente para cumplir esos objetivos del desarrollo sustentable, con algunas actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Japón, tenían varios días que abrían a la visita de la escuela, de varias escuelas, y era el Día del Estudiante dentro de. Lo que no quiere decir es que van o a andar en bicicleta o a transitar arriba de los greens. No se trata de tener que sembrar una especie diferente, sino que el campo de golf, tal y como está y como existe, es utilizado para este fin y, digámoslo así, se anotan un poroto con los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces son 2, 3, 4, 5, N las que decida esa institución, reuniones para fomentar esto y bueno, y estar, pero no es que hay que sembrar algo en particular para usar el campo de golf de esta manera, es respetando los usos del campo, utilizarlo y aprovecharlo. De hecho, se hace en el golf de Villa Adelina, de ahí del público de Villa Adelina, de ahí de Buenos Aires. Bueno, acá no sé si con esto respondemos, pero hay alguien que es Juan Francisco Bardi, que hizo una pregunta, pero que yo no la entiendo bien. Dice, en caso que no haya sido ensayado, ¿qué conjeturas al respecto? Pero no sé a qué te referís, Juan Francisco, si estás escuchando. ¿Nos podés agregar? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Bueno, mi especialidad es la forestación y el manejo de bosques urbanos, pero no, lo que pasa es que arriba de esa pregunta en el chat había hecho otra. No la vi. La del cuestión fútbol municipal, la que hicimos antes, sí. No. No era él. No. Claro. Lo que quería preguntarle a Pablo es si los tratamientos de estos que fueron ensayados con estos resultados que mostraste, también fueron ensayados en argiulables petrocálcicos. No, no que yo sepa, fueron ensayados en más un tipo de vertisol, o sea, suelos más arcillosos, y lo que pasa cuando tenés suelos más arcillosos es, en vez de tener lixiviación, tenés, ¿cómo se llama en castellano? Runoff. Escorrentía. Escorrentía. Sí. Tenés pérdida de suelo por escorrentía. Esa es la diferencia. Entonces, lo que cambia es erosión se vuelve un aspecto más importante cuando no tenés cobertura, y cambia diferentes tipos de nutrientes. Se pueden perder o de pesticidas también. Cambia, depende cómo se adhiera el nutriente y el pesticida al suelo, ¿cómo es que se llama? Bien. Escorrentía. Bien. Escorrentía o la lixiviación vas a ser más importante o menos importante. Realmente en suelos urbanos que están más compactados, la escorrentía es más importante que la lixiviación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos otra pregunta también para Gladys, que decía, aparte de Paspalum, ¿qué otra especie se puede utilizar en parques que se rieguen con aguas muy saladas? Y son los más apropiados porque es Paspalum es la especie que resiste la salinidad más alta. La bermuda es bastante tolerante, pero llega un momento que también se ve deteriorada. Entonces, bueno, hay que ver con un análisis de agua y determinar realmente cuál es la calidad del agua con la que se va a regar, y eso es lo que va a hacer definir la situación.
Bien, y parte relacionada con la pregunta anterior dice, ¿estamos lejos de los bonos de carbono en golf? ¿Está regulado en el mundo y en Argentina? Un poco lo respondiste antes, pero no sé si querés aclarar algo más. Perdón, ¿me la podés repetir? Sí, dice, ¿estamos lejos de los bonos de carbono en golf? ¿Está regulado en el mundo y en Argentina? En Argentina, en golf no está regulado. La realidad es que yo promuevo estar más preparados para que cuando lleguen regulaciones estrictas del uso de productos o de determinados materiales y no nos sorprenda de un día para el otro la situación y decir, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, mientras cantidad de empresas, asociaciones, universidades están investigando y probando un montón de productos, un montón de elementos como para poder usar sustitutivos de otros que no son sustentables, mientras se van preparando, irnos nosotros capacitando y viendo qué es lo que va viendo en el mercado como para poder usar. Ahora, la huella de carbono simplemente es determinar cuáles son los factores que producen básicamente más emisiones y poder aumentar aquellos que secuestran las emisiones de carbono. La realidad es que es tan simple como eso. Es tratar de lograr ese equilibrio y que no haya un gran desfasaje. En Argentina, por ejemplo, muchas canchas no hacen un manejo muy intensivo de lo que es fairways o tees de salida, entonces no se produce un impacto tan grande. Las canchas más que se usan para campeonatos internacionales, donde realmente requieren otro nivel de jugabilidad más estricto, bueno, tal vez usan muchos más recursos, más maquinaria, pero bueno, también son los que tienen más medios como para volcarse a la compra de maquinarias eléctricas, a usar otro nivel de insumos. Bien, y acá tenemos una pregunta más. Dice, ¿se ha evaluado el impacto que tiene el uso intensivo de fertilizantes de síntesis química en la salud del suelo y en las emisiones de dióxido de carbono de los campos deportivos? Y si existen planes para incorporar biofertilizantes o productos biológicos que reduzcan esa dependencia. No sé si quieren que la vuelva a leer. A ver. Se ha evaluado el impacto que tiene el uso intensivo de fertilizantes de síntesis química en la salud del suelo y en las emisiones de dióxido de carbono de los campos deportivos. Y si existen planes para incorporar biofertilizantes o productos biológicos que reduzcan esa dependencia. Bueno, la realidad es que yo no podría contestar si hay profesionales que han hecho ese nivel de estudios de la pregunta, ¿no? O sea, hay muchos profesionales trabajando en el medio, pero sí se conoce que, bueno, ante todo, un exceso de productos es perjudicial en cualquier campo deportivo o en cualquier cultivo, digamos, ¿no? El uso, por ejemplo, indiscriminado de ellos produce ese exceso de nutrientes, se lixivia, va a los cursos de agua, es contaminante, hablando de sintéticos, y obviamente cuando se utilizan fertilizantes orgánicos, se mitiga todo ese efecto, ¿no? Así que obviamente yo soy una gran defensora de reemplazar en la medida de lo posible la fertilización orgánica por la sintética en suelo, y en caso de necesitar aportar fertilizantes de origen sintético por algún motivo en particular, que sea vía foliar.
Agrego eso, sí, esa tiene muchos temas, esa pregunta. Si comparás la salud del suelo comparando un fertilizante orgánico con uno sintético, usando una dosis fija, digamos, no comparando exceso de uno contra bien aplicado el otro. La misma cantidad para salud del suelo, realmente los fertilizantes orgánicos o biofertilizantes, y cuando te metes en biofertilizantes hay un montón de cosas, entonces es difícil generalizar ahí. Pero los fertilizantes orgánicos van a incrementar la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo, y eso está relacionado con mayor actividad microbiana, que se correlaciona con incrementar la salud del suelo. Eso sería una respuesta. En la parte de emisiones de dióxido de carbono, la producción de fertilizantes sintéticos produce dióxido de carbono. Entonces, cuando comparás por ahí la producción de césped fertilizado, no vi estudios evaluando la producción de carbono del césped, o el secuestro del carbono del césped, comparando un fertilizante químico con uno orgánico, pero los químicos tienen asociado la producción, o sea, en la producción se libera dióxido de carbono y emisiones, y también hay mayor emisión de otro tipo de gases. Entonces, cuando calculás la producción neta de carbono, mi deducción sería que sí, que los orgánicos son más amigables en ese aspecto. Pero no vi un estudio, es muy complicado de evaluar eso, porque lo que va a pasar también con los orgánicos es que puede ser que en el corto plazo veas este beneficio, pero como mencioné antes, en el césped lo que pasa es que el dióxido de carbono o el carbono se guarda en el suelo. Entonces, si estás poniendo algo que da carbono en el suelo, llega a un punto que los suelos se saturan de carbono y no fijan más carbono. Entonces empieza a perder el carbono. Tiene como una bell curve, forma de campana en la producción. Entonces, un estudio tendría que evaluar eso. Eso es más complicado y realmente es un estudio que tiene que ser muy a largo plazo. No sé si eso más o menos contesta esa pregunta. Yo agregaría algo también, es que, bueno, que en este momento también hay, entre la gente que trabaja en secuestro de carbono, hay diferentes opciones y hay diferentes, digamos, corrientes, y también está un poco cuestionado cómo se calcula el secuestro de carbono, ¿no? Entonces, eso es un poco como una caja de Pandora que todavía no está completamente clara. Y por otro lado, en estudios que sí recuerdo, donde cuando se hace la comparación de todo lo que hay en juego en un campo de golf, desde la implantación del césped, el manejo diario, el uso de los vehículos que transitan adentro, las prácticas culturales, algo que define completamente si la actividad es o no sustentable es la cantidad de arena que usan. O sea, la cantidad de arena que usan en los campos de golf elimina toda posibilidad de cálculo de que puedan empezar a decir, no, este manejo es más o menos aportante de carbono al suelo. La cantidad de las toneladas de arena que se usan son tantas, la logística que hay atrás de la arena es tal que hace que el cálculo ya pierda sentido. Entonces, hay varias cosas adentro como para, digamos, si bien es importante el tema de qué fertilizante usamos, porque también tiene otros componentes, como puede ser la contaminación potencial de napas, cambios en la flora que estamos usando, cambios en la flora bacteriana, hongos, estamos afectando todo eso, pero cuando estamos hablando en términos de si es más o menos sustentable, hay algunas actividades que
por ahora no tienen mitigación, como es la cantidad de arena que se usa en los campos de golf. Hasta tiene mitigación el movimiento con los carritos, porque usan los carritos eléctricos, y bueno, un poco de eso hay, porque también se ponen las actividades que hay en Clubhouse, pero cuando llegan a la cuenta, a la parte de agregados de arena, top dressing y bunkers, el balance se vuelve completamente negativo. Por lo menos Bueno, en lo que leí hasta ahora. Sí, yo omití en la presentación para no hacerla tan larga, justamente el tema de la arena, pero bueno, ahí viene mucho a tener en cuenta, depende de la ubicación geográfica, de dónde procede la arena, qué disponibilidad, el origen, bueno, un montón de situaciones, pero inclusive por eso se está evaluando como en los procesos constructivos también se usa mucha cantidad de arena, viendo alternativas a futuro para su reemplazo. Así como también, como se usa, por ejemplo, mucha arena para, en forma de top dressing, como rutina de mantenimiento para ayudar a degradar la materia orgánica y que no se forme una capa de touch, pero bueno, ya eso es bastante más específico, pero ahí el papel de la microbiología puede jugar un papel importante de ayuda al respecto de esos temas específicos. Ahí teníamos a Nelson que tenía la mano levantada, si querés hacer la pregunta. Sí, la pregunta es, quedé pensando esto lo del carbón, si es malo o es bueno que la Tierra acumule carbón. Es importante siempre las dosis que se usan en el manejo de cualquier producto. Entonces, una vez en una presentación, un disertante había envuelto en un paquete, había envuelto algo en un paquete y se lo dio a uno de los participantes, lo estaba escuchando, y le dijo, esto es el veneno más grande que existe. Entonces rápidamente se lo dio a otro, y nadie quería sostener el paquete hasta que a uno le dijo, ábralo. Y cuando lo abrió, tenía un paquete de sal fina. Y todos como que nos relajamos cuando vimos la sal. Y dijo, bueno, los productos, cuando se usan en la dosis correcta y siguiendo las indicaciones para lo cual fueron diseñados, no son mortales. Pero si, por ejemplo, usted consume todo ese paquete de sal, todo junto en este momento, probablemente no sobreviva. Y creo que responde un poquito a tu pregunta, ¿no? El buen uso de los materiales va a hacer que no traiga consecuencias. Es toda una combinación de factores. Sí, está bien, pero ¿cómo controlo, por ejemplo, la acumulación de carbón del césped, creo que estamos hablando? Que, o sea, acumula carbón, pero llega un momento que ya deja de acumular y lo consume. Yo creo que le está preguntando qué pasa cuando el suelo se satura de carbono. No, ahí es cuando la lógica de un bosque es más eficiente secuestrando carbono que el césped. Bueno, tenés ese limitante en un bosque, o arboledas, o comparado césped, arboledas. El césped, hay unos estudios que evalúan cuánto tiempo tiene que pasar, que en realidad lo hicieron evaluando céspedes de diferentes edades, y hay diferentes modelos, pero algunos mostraron que tardan 40 años y empezás desde 0 a 150 años en los suelos en saturarse de carbono, y en ese momento se empieza a perder
lo que significa que tu césped perdió la capacidad de secuestrar carbono y empieza a emitir carbono. ¿Qué haces con eso? No hay mucho para hacer. Por eso se dice que los bosques son más eficientes secuestrando carbono que el césped. Gracias, Agustín. Bueno, con tu respuesta damos por respondida la pregunta y Gracias. vamos a invitarlos al encuentro de la próxima semana, que va a estar, va a estar la ingeniera Fabio con la renaturalización de las ciudades, y luego va a estar también el doctor Marco Schiavon. Si me dan un minuto, ya les voy a decir cuál es el tema para que no lo pierdan. Así tenemos el tema de las dos. Renaturalización urbana, el desafío de ciudades resilientes. Ese es el tema de la ingeniera profesora Verónica Fabio y el ingeniero doctor Marco Schiavon, contexto climático y funcionalidad del césped en la mitigación de las altas temperaturas. El caso del sur de California, así que vamos a seguir hablando de estos temas. Les agradecemos a todos, han sido una audiencia muy interesada, estamos realmente agradecidos, es una actividad que tiene convocatoria y bueno, esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias, hasta la próxima semana a todos y gracias a los disertantes de lujo que tenemos por haber participado. Gracias a todos. En el chat está viendo un montón de agradecimientos y manitos y saludos. Muchas gracias a todos. No me puedo cortar porque están saludando todos. Gracias, gracias por asistir. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.